Bien, amigo, comparto su rabia e impotencia, esa que sintió en marzo, abril, más o menos de este año, cuando, después de haber comprado la lista de útiles y textos escolares, sobre todo, para que sus menores hijos puedan estudiar en las mejores condiciones y tener la mejor educación, usted después, en un reportaje periodístico, advierte y se da cuenta que ha pagado probablemente más del doble por gusto. Porque, gracias a una investigación que todos vimos en Televisión Nacional, se descubrió que representantes, ¿no?, ejecutivos de ventas de varias casas editoras, de estas que tienen dentro de su oferta los textos escolares para la totalidad de grados de la educación básica regular, pues ofrecían bajo la mesa, ¿no?, ya quedó acuñada la frase, una aceitadita para el director, para el profesor o para el subdirector, que aceptase, precisamente con carácter de exclusividad, que los libros de texto de esa empresa editora sean los que se exijan para que los padres de familia lo compren. Es decir, a las finales uno terminaba pagando 90 soles por un libro que no debería costar más de 20 o 30. Encima, estos libros de texto, como todos hemos notado a la hora de ayudar en las tareas a nuestros hijos, son para que el niño escriba en el libro. Yo no entiendo entonces para qué piden cuadernos adicionalmente a estos libros. De tal forma que estos libros de texto ya no pueden pasar al hermano menor, o al primo, o al sobrino, o al ahijado, o a quien venga después a estudiar, para que, como hacíamos antes, como hacían nuestros padres, como hacíamos nosotros, ¿no?, tomáramos el libro que nuestro hermano mayor había dejado ya al pasar al siguiente. Vamos a ver qué es lo que el congresista Jaime Delgado, que nos ha visitado acá en Trujillo, él, recordemos, es expresidente de la Asociación Peruana de Consumidores ASPEC, ha planteado para evitar que estas malas prácticas nos sigan maltratando los bolsillos y que inescrupulosos docentes o directores se estén más bien llenando los propios. Vamos con la investigación de César Mirabal. El año escolar 2012, muy agitado por las paralizaciones hechas por los docentes, el cual se ha extendido hasta bordear finales de diciembre y principios de enero, genera grandes preocupaciones a los padres de familia que, una vez terminadas las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, tendrán que pensar en los gastos de la educación de sus menores hijos en el 2013. Estos pagos obligatorios que van desde las matrículas, el uniforme escolar, los útiles y, claro, los libros de estudio, una serie de fuertes dolores de cabeza para los progenitores. En el Perú, un estudiante puede recibir una educación gratuita brindada por el Estado o particular pagando una pensión. En el primero se dice que es gratuita y está amparada por la Constitución Política del Perú. En los artículos del 13 al 17 desfilan un sinnúmero de derechos, beneficios y obligaciones del Estado para con la población. En el ámbito de la educación particular, regulada por la Ley 26549, Ley de los Centros Educativos Privados, existen normas para el servicio que brindan. En ambos casos, los gastos desde las matrículas hasta los útiles siempre son un dolor de cabeza para los padres de familia. Se tiene que pensar en el uniforme, material de trabajo y libros, además de ver el lugar donde se tienen que concretar la compra. En ese aspecto, muchos centros educativos, en la lista que emiten hacia los padres de familia, ya especifican el lugar donde encontrar todo lo requerido, y ahí es donde las dudas, sospechas y afines se generan, ya que no se sabe si la recomendación es hecha porque es la mejor opción o por algún convenio entre el docente y la librería o las casas editoras. Recordemos que a principios de este año, un medio de comunicación nacional hizo público actos de corrupción entre representantes de editoriales y docentes, quienes manipulaban los costos de los libros, obligando a los padres a comprar un determinado libro, realidad que involucra a los colegios particulares y estatales. Yo le traigo los libros a consignación. 45 soles para el colegio.
por cada libro. Le dan ese cupón para que le cobren algo menos el libro. Algo menos. Al respecto, y para evitar que mafias como esta sigan dañando la educación, el Congreso promulgó la Ley 29839, ley que protege a los consumidores de las prácticas abusivas en la selección o adquisición de textos escolares. El promotor, el congresista Jaime Delgado, llegó a nuestra ciudad para dar a conocer los detalles de dicha normativa. El primer objetivo es que los colegios no puedan obligar a los padres de familia a comprar un determinado libro. Ustedes saben que año tras año hay escándalos porque las editoriales son descubiertas pagando comisiones a los directores o a los profesores para direccionar la compra de los textos escolares, que finalmente los padres de familia no tienen alternativa, porque cuando te dan tu lista, dice editorial tal para el curso de matemáticas, ¿qué alternativa tienes? Entonces, han estado pagando hasta 40% de comisión. O sea, un libro que lo venden en 100 soles, 40 soles es para la comisión de alguien. El segundo objetivo busca cambiar el formato que usan ahora las editoriales para con los libros. Recordemos que hasta hace unos 10 años, el libro que usaba el hermano mayor podía ser usado por el hermano menor. Esto porque los libros actuales son diseñados para que las tareas las desarrollen en el mismo libro, inutilizándolo para los próximos. Mismo libro, usando Pepito, después Anita, después Luchito. Porque hasta hace 10 años los alumnos podían estudiar con el libro del hermano mayor y no había ningún problema, y las tareas se hacían en cuaderno aparte. Pero desde hace unos 10 años algunas editoriales convirtieron esos textos escolares, que pueden ser de 200 páginas a todo color, prácticamente en un cuaderno de trabajo, porque hay que garabatearlo ahí y queda inutilizado, de tal manera que todos los años libros nuevos. Gran negocio. La tercera finalidad se centra en hacer que las instituciones particulares convoquen a los padres de familia para que en asamblea puedan escoger entre 3 libros el que mejor les convenga. Pues habrá el colegio que haber seleccionado al menos unas 3 que cumplan con los requisitos pedagógicos. Entonces el colegio dirá: miren, padres de familia, estas son las 3 alternativas que nosotros consideramos las más apropiadas, vamos a tomar una decisión, pero queremos recibir su opinión de ustedes también. ¿Para qué hacemos esto? Para ponerle reflectores a ese proceso, para que los padres de familia estén atentos y pregunten: oye, no hay pago de por medio, ¿no? Al respecto, Contacto realizó una visita por diferentes colegios particulares con la intención de conocer la apreciación de los directores sobre dicha normativa. Muchos de ellos conocen la ley y todo lo que en ella implica y aseguraron que aplicarán al pie de la letra. Sin embargo, existe un grupo reducido que cuestiona algunos lineamientos de los objetivos. Por ejemplo, en el tercero aseguraron que la responsabilidad de elegir qué texto de estudio usarán los alumnos debe caer netamente en los docentes, ya que ellos saben qué es lo mejor para el desarrollo pedagógico de los estudiantes. Asimismo, son los mismos docentes quienes con ímpetu marchan por las calles y paralizan sus labores exigiendo mejoras salariales, los que deben ser los abanderados en denunciar actos de corrupción y monopolios de las casas editoriales. Sin embargo, yo creo que los maestros y el colegio son los facultados, los profesionales, que tienen que elegir el libro adecuado. Aquí en este tema de la ley, yo creo que la ley es una forma de que todos vivamos en orden. Pero yo creo que también se tiene que contemplar y darle un respeto al profesor y pensar también en cambiar esta idea de que la educación no es inversión. Si yo quiero algo bueno para mi hijo, igual tengo que buscar un libro bueno, que no significa que sea el de mayor costo, ¿no es cierto? Pero ¿quién es el indicado para saber si este libro es bueno o no? El maestro. Además, muchas instituciones vienen tomando otras alternativas para reemplazar los textos tradicionales o la compra de los mismos. Algunos colegios crean sus propios libros y los adecúan al sistema que ellos proponen, mientras que otros adquieren tecnologías virtuales para reforzar la educación. Pero todo lo que es textos escolares, los ejercicios que antes se llenaban en las páginas de los libros, están en una plataforma virtual que los niños desarrollan. Esto me parece interesante, el colegio lo ha incluido como un costo también dentro de la pensión, o sea, no es un gasto anexo para el padre de familia, y va funcionando con la resistencia de quienes no están muy comprometidos todavía con la tecnología, y es felicidad para los niños. Las nuevas generaciones lo han aceptado muy bien, hacen la tarea en una plataforma virtual. En todo caso, aseguran que la ley requiere de algunas modificaciones para la fiscalización de dicha normativa que ya está en vigencia. Instituciones como la Gerencia de Educación y la Defensoría del Pueblo e Indecopi se comprometieron a velar por el cumplimiento de la misma. Entonces es importantísimo que esta norma y este reglamento sea difundida
¿no es cierto?, por el sector, para que en algún momento pues no repitamos estas situaciones en las que han sido estas situaciones irregulares, como en años anteriores, en que han sido investigaciones aperturadas por Indecopi contra algunas editoriales o algunos colegios particulares. Saludable es que ya existe, ya están dadas las reglas de juego que tienen que ser respetadas por todos los centros educativos, y los padres de familia van a tener la oportunidad de participar más directamente en el proceso educativo de sus hijos. Por ahora, en la región no se reportan casos de corrupción como el denunciado a principios de año. Sin embargo, la ley está dada y con ella el deber de los centros educativos en velar por su cumplimiento. La educación es el eje fundamental para el desarrollo de un país y no merece que se manche por personas embriagadas por unos cuantos soles.